qué consiste la experiencia o la práctica de su organización de sociedad civil? Yo aquí voy a señalar un poco la parte de al inicio de ese equipo que me acompaña, dos personas que los voy a hacer, los voy a nombrar, tengo el permiso. Uno se llama Ronnie Rodríguez y Odera Capote. Los dos siempre estaban muy atentos a incorporar dentro de nuestro trabajo algo que tuviese la parte de la cultura de paz. A mí me motiva mucho el trabajo de la cultura de paz, pero aún me motivó en este momento más que iba a hacer una alianza con una organización a la cual quiero muchísimo, que es la organización Niña Madre. Me permito también señalarla. Y creo que al principio esa fue la motivación, hacer alianza con alguien a la que que le tenía un gran reconocimiento y un gran cariño a su equipo, más unido con ese equipo que yo tengo que siempre me decía, vamos a ese trabajo, vamos a cultura de paz, vamos a llevar a las comunidades esta práctica de cultura de paz. Eso de momento nos da digamos, el empuje. El otro elemento es formar alianza, porque este proyecto era con un grupo de organizaciones, exactamente 5 organizaciones que íbamos a trabajar, donde íbamos a estar muy cerquita de las comunidades, totalmente de comunidades de sectores populares de Caracas. Eso también era una gran motivación que nos daba estar trabajando directamente con ellos. ¿Y qué era lo que queríamos o qué era lo que buscábamos? Que por medio de estrategias ellos se empoderaran, se capacitaran para hacer la transformación comunitaria, escolar y quizás familiar que en este momento se requieren, donde la cultura de paz no es prevenir el conflicto, es trabajar el conflicto de una manera positiva y realmente llegar a un resultado, porque el conflicto está, el conflicto lo vivimos constantemente, la vida es el conflicto, o sea, para nosotros el enfrentarnos a todo es un conflicto. Ahora, ¿qué darles a ellos para enfrentar ese conflicto que le dé los mejores resultados de manera personal y en su entorno? Entonces, más o menos nosotros decíamos, bueno, estrategias ¿cómo? Bueno, entonces estrategias directas, estrategias con ellos, estrategias con las necesidades directas de ellos, que ellos presentaran sus necesidades y presentaran sus soluciones, a las cuales las llamábamos acciones de promoción de paz. No solo era el aprendizaje, sino cómo aplicar ese aprendizaje en algo que nosotros los guiáramos para que les llenara a ellos en diferentes contextos. La práctica se hizo durante 4 años, casi. Fue un poquito larga, pero hermosa, hermosa. Un trabajo en alianza muy armónico, muy respetuoso. Yo siempre pongo esos elementos porque trabajar con 5 organizaciones, que cada una tiene su propio equipo, cada una tiene su propia dinámica, cada una tiene sus propias percepciones y misiones, no iba a ser nada fácil, pero yo siempre digo, lo logramos. Y no solamente nos hicimos más amigas a Sobilú y Niña Madre, sino que ahora tenemos otras amigas, que son Voces Vitales, Seca y Rexo, que entraban en el trabajo de alianza. ¿Cómo y por qué decidió realizar esta práctica en su organización? Solamente nos unía un elemento, que era el beneficiario. Todas trabajábamos, o sea, con mujeres, con jóvenes, con adultos y con niños. Eso nos unía, pero no los temas. Entonces nos vimos un poco obligadas, o sea, con muy buena disposición, a oír los talleres de las otras para aprender sobre eso. Voces Vitales le impactó el trabajo de niños, porque ellos trabajan solo mujeres y mujeres adultas. Lo aprendieron y logramos hasta una de ellas que se convirtió casi en la abuelita de los niños y le daba una información hermosa. Nosotros nos unimos a todo lo que era el estereotipo y todo lo que era la igualdad en género, que para nosotros no era tan fácil, era muy abstracto, mucho trabajar eso. Hacer con Rexó, no, una de nuestras admiraciones más grandes es hacia Rexó, porque fue creo que la base para que todas nos conformáramos y nos vincularan. Tienen una estrategia espectacular. Y Seca y Niña Madre porque es un sector comunitario. Entonces, todas agregábamos como un poquito
para lograr un trabajo operativo muy extenuante porque fue en pandemia también y nos llevó a muchas cosas que tuvimos que cambiar. ¿Por qué y para qué es importante dar a conocer su práctica? Sino que el hecho de hacer una acción de promoción de paz, donde tú tenías que aplicar o tienes que aplicar el conocimiento, un conocimiento bajo unas condiciones totalmente terribles, porque volvemos a lo mismo, era virtual, era con unos foro chat que la gente hasta se cansaba de oírlo o no podía y lo cerraba, lo dejábamos hasta 48 horas para que la gente volviera a retomar el foro chat y volviese a oír muchas cosas. No fue fácil, no fue fácil, pero además no fue fácil porque gente que tenía un foro chat con un taller tenía a un familiar con COVID o a un familiar que se le iba o a un familiar que tenía que salir del trabajo a una hora y regresaba a otra porque recordamos que había semanas flexibles y semanas radicales donde todos trabajamos y donde todo nadie trabajaba. O sea, era complicado, muy complicado. Aún así, nosotros decimos que el trabajo realmente se logra en conjunto, la práctica se logra en conjunto y se llega a que cuando hay la acción de promoción de paz, se evidencia una gran necesidad de lo que es querer realmente vivir enfrentando ese conflicto y poder resolver el conflicto de la mejor manera, donde sabemos que el beneficio no es para todo, porque eso también lo aprendimos. Resolver el conflicto, el beneficio no es para todo, es para muchos. ¿Qué pasa con esos que se quedan, que no se resuelve? Pues se atendían y ellos sentían el acompañamiento. Las acciones de promoción de paz definitivamente, en lo que a Sovinil le respecta, fueron digamos, lo máximo, el impacto, el alcance que logró este proyecto, porque entonces ellos hicieron muchas actividades cortitas, largas, con grupos grandes, con grupos pequeños, individuales, que lograron evidenciar que realmente estaba llegando el tema a la transformación de sus vidas.